Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, salud. Dios bendiga su casa, su vida, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por su sintonía, gracias por siempre estar conectado, arraigado con este canal, con el pastor, con la palabra de Dios sobre todo. Y yo me gozo y me plazco en estar siempre detrás de estas cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. Porque el deseo mío y del deseo de Dios primeramente, a través de mi corazón, es que todos podamos ser sobreedificados en la palabra de Dios y alcanzar grandes crecimientos en el conocimiento del Señor. Pues en esta noche, amados hermanos, le presento el tema que se va a desarrollar. Se titula Modelar la nueva criatura. Y sabemos lo que es modelar. Es hacer una exhibición, es hacer una presentación, es hacer pues un modelaje, como lo dice mismo la misma palabra. Por ejemplo, cuando nosotros nos proveemos de algo que nos gusta, sin saber si se le gusta a las demás personas, pero por cuanto nos gusta lo que nos proveemos, lo que compramos, lo que sea una ropa, sea un atuendo, sea un carro, sea lo que sea, nos gusta modelarlo. Nos gusta de alguna forma exhibirlo, enseñarlo mientras vamos por allí. Aunque no entendamos si las demás personas que lo vean les gusta, pero por el hecho de que nos gusta y algo que deseamos tener siempre, lo modelamos. Y eso no es en todo caso, pero lo que yo quiero dar a entender es acerca de lo que es modelar. Por lo tanto, nosotros, habiendo recibido por gracia de Dios una nueva identidad en Cristo Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús, nos debemos a Él para también modelar a Cristo Jesús. Y quiero que de alguna forma entender de que para poder modelar a Cristo Jesús, esto demanda un sacrificio. Y ese sacrificio es de crucificar al viejo hombre para poder pues modelar a Cristo de la manera más excelente. Pues para entrar en el tema, les voy a pedir que me acompañen por favor en el libro de Colosenses. Vamos al capítulo 2 y leemos el versículo 6 y 7 para que podamos pues iniciar. Leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que cada día, Señor, tú, por medio de
De ella nos habla, nos enseña, nos forma, nos da el crecimiento. Y te pedimos, Señor, que no sea diferente en esta noche, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, para apropiarnos, Señor, de tu palabra, de manera que cumple el propósito en la vida de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos. Sabemos que el recibir a Cristo en nuestras vidas es una determinación que cada uno de nosotros tomamos conscientemente, no inconscientemente. Si lo hacemos inconscientemente, quiere decir que simplemente lo hemos recibido en la carne y lo conocemos según la carne. Pero cuando lo hacemos conscientemente, ciertamente, pues estamos haciendo un acto de fe donde recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como esa nueva identidad en nosotros, porque le entregamos todo lo que somos para que Él sea todo en nosotros. Por este hecho, pues, habiendo recibido al Señor Jesucristo, debemos de andar en Él. Y andar en Él quiere decir hacer un modelaje, hacer una exhibición, dar testimonio. Es de alguna forma decir, ya no estoy andando yo, sino está andando Cristo. Como lo dice muy bien la palabra, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso que le dije que había que hacer un sacrificio para que entonces el modelaje de Cristo pueda hacer con excelencia, y ese sacrificio hay que crucificar al viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Entonces, lo que dice el versículo 7, dice arraigados, quiere decir echa raíz, aférrate, echa raíz y ahora sobreedificados en Él. Sobreedificados quiere decir que todo lo que ahora vamos a hacer de ahora en adelante, después de haber echado raíz en Él, es modelándolo a Él. Es una demostración de una vida nueva en Cristo Jesús. Porque de este hecho es que realmente podamos decir si andamos en fe. Porque la fe, amados hermanos, que nos hace creer en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador y como esa nueva identidad en nosotros, es que hace de que nosotros podamos crucificar al viejo hombre y andar en el nuevo, que es según Cristo. Por lo tanto, en esa confirmación de fe, empezamos a vivir conforme a lo que hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque esa nueva vida en Cristo debe de marcar una diferencia con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, debe de marcar una diferencia en todo. Ese modelaje es como decir, ser revestido debe de manifestar ese nuevo vestimiento, no el viejo. De modo que la gente cuando vea lo que estemos modelando, esa manera de caminar es diferente, esa manera de vivir es diferente. Ese hombre no es el mismo que yo conocí ayer, no es el mismo que yo conocí en mi infancia, no es el mismo que yo conocí en la escuela, no es el mismo. Ese hombre está totalmente cambiado, es otra persona, y eso es lo que la gente debe de ver en nosotros, que no estemos andando en nuestra vieja naturaleza, no estemos andando como el viejo hombre, sino como el nuevo, creado según Dios. Mira cómo
Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir, amados hermanos, si realmente somos una nueva criatura, definitivamente, pues lo que vamos a moderar va a ser completamente diferente a la vieja criatura. Y hay que entender, amados hermanos, que no es algo que podamos hacer con nuestra fuerza, sino con una verdadera entrega para que Cristo sea el que reine en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Porque si lo intentamos hacer con nuestra fuerza, ciertamente vamos a fracasar. Por eso que no podemos conocer a Cristo según la carne, ni a nadie según la carne. Y si así lo hemos conocido, ya es momento de decir a Cristo que ocupe todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, y que cada cosa que hagamos, lo hagamos modelándolo a Él en nuestra nueva criatura. Ciertamente, amados hermanos, conocer a Cristo es una oportunidad de vida nueva. No es una oportunidad de una nueva religión o de pertenecer a una nueva denominación. Es una oportunidad de andar en una vida nueva que nos conecta con el Padre, que nos conecta con el Hijo y que nos da los atributos del Espíritu Santo para que podamos ser guiados. Amén. Entonces, la importancia, ¿verdad? Como lo dije ahorita, de poder moderar a Cristo con excelencia es poder crucificar el yo, es poder crucificar el viejo hombre. Porque siempre el viejo hombre tendrá la intención o la manifestación de interferir con el nuevo hombre, con la nueva criatura. Por lo tanto, debemos de resistir a todo lo que se opone a ese modelaje, a modelar ese nuevo hombre. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Andemos en vida nueva, quiere decir moderar una vida nueva. Si la gente no puede hacer diferencia entre la persona que fuimos y la persona que ahora somos en Cristo Jesús, quiere decir que, amados hermanos, no hemos creído con todo nuestro corazón, no hemos creído con fe, hemos creído tal vez por emoción, porque debe de haber una transformación, debe de haber un cambio genuino, debe de marcar una diferencia la vida presente con la vida anterior. Debemos de andar en vida nueva. Amén. Dice el 5, porque si fuimos plantados, o sea, arraigados o plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese acto de fe de poder renunciar al viejo hombre y moderar el nuevo, que es Cristo, nos justifica del pecado. Porque siendo una nueva criatura, quedan borrado todo nuestro pasado. Esa oportunidad de vida nueva no viene simplemente por un cambio de vida, sino que también con un borrón de la vida vieja, con todos sus hechos, donde nuestros pecados y todo lo que hemos podido cometer antes de ser revestidos del nuevo hombre, quedan sepultados, queda crucificado con la carne. Entonces, habiendo recibido esa nueva vida, somos limpios de toda contaminación de pecado, de cualquier cosa que hemos podido hacer en el pasado. Ciertamente el enemigo siempre querrá traer a memoria la cosa que hemos hecho, pero debemos de estar seguros y convencidos de que hemos recibido una nueva criatura donde no nos afecta para nada lo que hemos hecho en nuestra vieja criatura, en nuestro viejo hombre, en nuestra naturaleza carnal. Porque Dios nos ha dado una oportunidad nueva, con una nueva vida, perdonada de nuestro pasado, para poder andar y moderar una nueva vida en Cristo Jesús. Hay que tomar una determinación para poderlo hacer. Hay que entrar convencido, ¿verdad?, de esa oportunidad de vida nueva, para no volver a manchar nuestra ropa. Por eso dice que el versículo 1, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. En ninguna manera. ¿Sí? Debemos de crucificar al viejo hombre. En el libro de Gálatas, ¿sabe? Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Pero en el bautismo, ¿por qué seríamos salvos? Porque ciertamente en el bautismo somos revestidos. Y mira cómo lo explica el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que significa que si tú te considerabas un judío, ya tú no eres un judío, ya tú eres un hombre nuevo en Cristo Jesús. Si tú te considerabas un griego, ya no eres un griego, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Si eras esclavo del pecado, de lo que sea, ya no eres esclavo, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú eras, vamos a decir, haitiano, ya tú no eres haitiano, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si eras venezolano, ya no eres venezolano, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Colombiano, ya no lo eres. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque hay muchas cosas que puedan impedir de que seamos uno en Cristo. Todo lo que ponemos por delante puede impedir que seamos que seamos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, habiendo sido revestidos de Cristo, debemos de andar en Él, debemos de modelarlo a Él, porque muchas veces preferimos modelar nuestra nación, pues preferimos modelar nuestras costumbres, preferimos y sabemos bien representar nuestras costumbres de nuestros países,
Pero ya no podemos andar de esa manera, sino debemos de andar moderando a Cristo, no moderando la costumbre que se vive en nuestro país, porque todas esas cosas pertenecen a la vieja criatura. Pero en Cristo Jesús nos ocupamos, ¿verdad? Como decir, abundando en acciones de gracias. Por gracia hemos sido salvados, de gracia hemos recibido y de gracia hemos de dar. Ocupándonos sosegadamente en la cosa del Señor, andando en Cristo Jesús como si Cristo estuviera andando. Porque si hemos sido revestidos de Él, debemos de andar conforme a como Él anduvo. Debemos de andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Amén. Por lo tanto, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Ya no somos lo que fuimos. No nos identificamos como el mundo nos identifica. Nos identificamos como somos identificados en Cristo. Para que al fin podamos ser uno en Cristo. Para que seamos uno en Cristo. Es importante entender eso, amados. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Más claro no puede cantar un gallo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios, de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues habiendo entendido lo que el Señor hizo por nosotros, por medio de su sacrificio, dándonos la oportunidad de estar en Él, de estar con Él, de crecer con Él, de ser sobreedificado en Él, de ser revestido de Él, dándonos esa oportunidad, como dice la palabra, de ser luz en el mundo, de alumbrar, de ser sal de la tierra, de preservar. ¿Cómo nosotros vamos a estar andando según las costumbres, según los rudimientos del mundo, según las tradiciones de los hombres, que no es según Cristo, sino según el mundo? ¿Cuándo vamos a entender nuestra posición en Cristo para poder modelarlo como Él se merece? ¿Cuándo es que vamos a entender la importancia de darle lugar a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de amar?
en nuestra forma de vivir con los demás, para poder genuinamente moderar a Cristo. Moderar a Cristo. Porque muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Pero antes de analizar, antes de considerar hacer la cosa como nosotros nos parece, ¿por qué no tomamos un tiempo para analizarlo, a ver si va de acuerdo en cómo yo debo de moderar a Cristo? Si va de acuerdo en cómo yo debo de moderar en la nueva criatura que yo soy en Cristo. Porque de pronto, amados hermanos, lo que podamos hacer es dar un mal testimonio, es dejar un mal sabor en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de convivir con nuestros hermanos, porque estamos considerando otra cosa antes de considerar la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Porque antes de manchar el testimonio, antes de manchar nuestra vestidura, antes de hacer cualquier cosa que no vaya conforme a Cristo Jesús, sino que en vez de moderar a Cristo, lo que moderamos son los rudimentos, son las tradiciones de hombres, son cosas que se nos hace tan fácil moderar, que nos olvidamos que es más importante y vital de moderar a Cristo. Entonces, dicho esto, vámonos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Cristo moderó a Dios de la manera más perfecta, con excelencia. Sin duda, tanto así que él mismo dijo, yo vine a hacer lo que yo veo mi Padre hacer. Cristo modeló al Padre de una manera excelente. Dice, mas cuanto vive, para Dios vive. Nosotros podríamos decir que vivimos para Cristo. Porque vivir para Cristo no es simplemente tomar ciertas medidas, es vivir para Cristo, es vivir modelándolo a Él en nuestra propia vida. Entonces dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Tenemos que moderar a Cristo. Tenemos que hacer lo que dice el versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, moderando
a un Dios vivo y eterno. Y cierro con esto. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a repetir. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Fuésemos justicia de Dios. ¿Y lo somos? Si no lo somos, amados hermanos, debemos serlo para poder realmente modelar a Cristo aquí, en esta tierra donde estamos todavía. No en la carne, porque si lo conocimos según la carne, ahora no lo conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Así que, amados hermanos, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos.